En el barrio de San Cristóbal, donde las casas de adobe se apiñan como viejas amigas compartiendo secretos, vivía Luz Esperanza Morales, una mujer de 72 años, cuyas manos arrugadas guardaban décadas de recetas familiares, y una paciencia que, como descubriría pronto, tenía límites muy precisos. Luz había sido viuda desde hacía 15 años, cuando su esposo Ramón partió dejándola con una casa de 2 pisos, un pequeño jardín de hierbas aromáticas, y la responsabilidad de mantener unida a una familia que con el tiempo, había comenzado a desmoronarse como pan viejo. Antes de volver a la acción, dinos desde dónde nos sintonizas y, si esta historia te ha conmovido, asegúrate de estar suscrito, porque mañana te he reservado algo muy especial. El sol apenas asomaba sus primeros rayos dorados por entre las cortinas de encaje cuando Luz ya estaba en pie, como había sido su costumbre durante más de 5 décadas. Sus pantuflas de lana rozaron suavemente el piso de mosaico mientras se dirigía a la cocina, ese santuario donde había forjado tantos momentos familiares y donde ahora, sin saberlo, estaba a punto de vivir el episodio que cambiaría para siempre su relación con Marisol. Marisol Vega de Morales, su nuera de 34 años, había llegado a la familia hace 8 años cuando se casó con Esteban, el hijo menor de Luz. Desde el primer día, la relación entre ambas mujeres había sido como una danza delicada sobre hielo fino. Cortés en la superficie, pero con grietas que se hacían más profundas con cada temporada que pasaba. Mientras Luz preparaba el café en su vieja cafetera de aluminio, la misma que había usado desde que se casó, escuchó los pasos apresurados de Marisol bajando las escaleras. Su nuera tenía el cabello revuelto y llevaba puesta una bata de seda verde que Luz siempre había considerado demasiado elegante para las mañanas domésticas. «Buenos días, señora Luz», murmuró Marisol sin levantar la vista, dirigiéndose directamente al refrigerador con la familiaridad de quien se siente en casa, pero no necesariamente bienvenida. Luz observó cómo su nuera sacaba un cartón de leche, lo agitaba ligeramente y luego lo olía con una expresión que duró apenas un segundo, pero que no pasó desapercibida para los ojos experimentados de la anciana. Era una expresión que Luz había aprendido a reconocer, esa mueca casi imperceptible que hacía Marisol cuando algo no cumplía con sus estándares, pero que fingía ignorar por conveniencia. «¿Todo bien, mija?», preguntó Luz, usando el diminutivo cariñoso que había intentado mantener durante todos estos años, a pesar de que cada vez sonaba más forzado en sus labios. «Por supuesto, señora. Solo preparando el desayuno para Esteban y para usted», respondió Marisol con esa sonrisa que Luz había llegado a conocer demasiado bien, amplia, pero que no alcanzaba los ojos. Luz terminó de colar el café, y se sentó en su lugar habitual en la mesa de madera, el mismo sitio donde había desayunado durante décadas junto a Ramón, donde había visto crecer a sus hijos, y donde ahora, en su vejez, compartía las mañanas con una familia que cada día se sentía más extraña. Marisol colocó frente a ella un plato con 2 tostadas, mermelada de fresa y un vaso de vidrio lleno de leche. Todo se veía normal, doméstico, como cualquier otro desayuno de los últimos años. Pero cuando Luz llevó el vaso a sus labios y tomó el primer sorbo, su rostro se transformó instantáneamente. La leche estaba agria, no solo un poco pasada, sino decididamente cortada, con ese sabor ácido e inconfundible que hacía que el estómago se revolviera inmediatamente. Luz sintió cómo la náusea subía por su garganta, pero su crianza le impidió escupir el líquido de inmediato. En su lugar, logró tragarlo con una mueca de disgusto mientras sus ojos se llenaban de lágrimas involuntarias. ¿Está todo bien, señora Luz?, preguntó Marisol desde la cocina, donde fingía ocuparse de limpiar los utensilios, pero Luz pudo notar que lo observaba por el rabillo del ojo. «La leche», comenzó a decir Luz, pero se detuvo. Durante un momento que pareció eterno las 2 mujeres se miraron. Luz vio en los ojos de su nuera algo que la heló hasta los huesos. No era descuido, no era un accidente, era intención. «¿Qué pasa con la leche?»,
preguntó Marisol, acercándose a la mesa con pasos medidos, como un gato que se aproxima a su presa. Está un poco pasada, murmuró Luz, sintiendo cómo la humillación se mezclaba con la rabia en su pecho. En ese momento comprendió que no se trataba de un simple descuido doméstico. Marisol había olido la leche, había sabido que estaba cortada, y aún así se la había servido. ¡Ay, qué pena!, exclamó Marisol con una actuación que habría sido convincente para cualquier otra persona, pero que para Luz resultó tan falsa como moneda de papel. Debe ser que el refrigerador no está enfriando bien. Pero usted ya la tomó, ¿no le hace daño un poquito de leche agria? Mi abuela siempre decía que eso fortalecía el estómago. Luz sintió como cada palabra de su nuera era como una pequeña daga que se clavaba en su dignidad. No era solo la leche agria. Era la sonrisa burlona, la falsa preocupación, la manera en que Marisol la trataba como si fuera una anciana senil que no se daba cuenta de las cosas. Por supuesto, mija, respondió Luz con una voz que sonaba más tranquila de lo que se sentía. Tienes razón, un poco de leche agria no me va a hacer daño. Pero mientras pronunciaba estas palabras, algo cambió en el interior de Luz Esperanza Morales. La mujer que había criado 4 hijos, que había mantenido unida a una familia durante décadas, que había soportado en silencio las pequeñas crueldades y faltas de respeto de su nuera, sintió como una chispa se encendía en su pecho. Marisol recogió el vaso vacío con una sonrisa triunfante que duró apenas un segundo, pero que Luz captó con la claridad de quien ha vivido lo suficiente para reconocer las victorias ajenas. Su nuera creía haber ganado esta pequeña batalla, haber puesto a la vieja en su lugar de una manera tan sutil que nadie más podría notarlo. Cuando Esteban bajó para desayunar, besó a su madre en la frente como siempre y se sentó a la mesa sin notar la tensión que flotaba en el aire como humo invisible. Marisol le sirvió café recién hecho, leche fresca y tostadas perfectamente doradas, mientras charlaba animadamente sobre sus planes para el día. Luz observó la escena con ojos nuevos. Vio cómo Marisol se transformaba en la esposa perfecta cuando su marido estaba presente, cómo su voz se volvía más dulce, sus gestos más cariñosos, su atención más solícita. Era una actuación magistral que había estado presenciando durante años sin darse cuenta completamente de su extensión. ¿Estás bien, mamá?, preguntó Esteban, notando que su madre estaba más callada de lo usual. Perfectamente, mi amor, respondió Luz, forzando una sonrisa. Solo pensando en las cosas que tengo que hacer hoy. Mientras su hijo y su nuera terminaban de desayunar, Luz permaneció sentada en su silla, aparentemente tranquila, pero con la mente trabajando a toda velocidad. Cada pequeño incidente de los últimos años comenzó a cobrar un nuevo significado. Las ocasiones en que Marisol olvidaba incluirla en planes familiares, las veces que había encontrado sus pertenencias movidas de lugar, los comentarios aparentemente inocentes sobre su edad y sus capacidades. No había sido paranoia. Había sido una guerra silenciosa que ella no había reconocido hasta ahora. Cuando Esteban se fue al trabajo y Marisol subió a arreglarse, Luz se quedó sola en la cocina, rodeada por el aroma del café y el peso de una revelación que cambiaría todo. Sus manos, que habían temblado ligeramente después de tragar la leche agria, ahora estaban completamente firmes. Luz Esperanza Morales había sido una mujer paciente toda su vida, pero la paciencia, como todo en este mundo, tenía límites. Y los límites, una vez cruzados, raramente volvían a su lugar original. Se dirigió al refrigerador y abrió el cartón de leche que Marisol había usado. El olor ácido confirmó lo que ya sabía. La leche llevaba días cortada. Su nuera había tenido que haber hecho un esfuerzo considerable para no mostrar disgusto al olerla, para mantener la fachada mientras la servía deliberadamente. En ese momento, mientras sostenía el cartón de leche agria en sus manos, Luz tomó una decisión que resonaría en los cimientos de su hogar como un terremoto silencioso.
La guerra que no había pedido, pero que ahora reconocía, estaba a punto de tomar un giro que Marisol jamás habría imaginado posible de parte de una anciana de 72 años, que hasta ese momento, había elegido la diplomacia sobre la confrontación. Pero las guerras, como bien sabía Luz, no siempre las ganan los más jóvenes o los más obviamente fuertes. A veces, las ganan quienes tienen más experiencia, más paciencia estratégica, y sobre todo, quienes tienen menos que perder. El desayuno había terminado, pero la verdadera comida estaba por comenzar. Preparar y narrar esta historia nos llevó mucho tiempo. Así que si te está gustando, suscríbete a nuestro canal. Significa mucho para nosotros. Ahora volvamos a la historia. Las horas que siguieron al desayuno transcurrieron con una calma engañosa que solo Luz podría haber reconocido como el preludio de una tormenta. Mientras Marisol se duchaba en el piso superior, tarareando una melodía que resonaba por toda la casa con una alegría que ahora le parecía obscena a Luz, la anciana comenzó a moverse por su cocina con una precisión que no había sentido en años. No era venganza lo que bullía en su pecho, se dijo a sí misma mientras organizaba meticulosamente los frascos de especias en el estante, era justicia. Era el restablecimiento de un equilibrio que había sido perturbado por demasiado tiempo. Era sobre todo una lección que debía ser impartida con la sabiduría que solo dan 7 décadas de vida. Luz abrió el cajón donde guardaba sus remedios caseros, esa colección de hierbas y preparados que había ido acumulando durante años de cuidar a su familia. Sus dedos, que momentos antes habían temblado de humillación, ahora se movían con la seguridad de una maestra que conoce cada ingrediente de su arsenal. Allí, entre la manzanilla para el insomnio y el jengibre para las náuseas, encontró lo que buscaba. Un pequeño frasco de vidrio ámbar con una etiqueta escrita a mano que decía, Sen, para el estreñimiento de Ramón. Su difunto esposo había sufrido de problemas digestivos en sus últimos años, y el médico le había recomendado esta hierba natural, que en dosis pequeñas, funcionaba como un laxante suave pero efectivo. Luz sonrió por primera vez en la mañana, una sonrisa que habría alarmado a cualquiera que la conociera bien. No era una sonrisa de malicia, sino de reconocimiento. El universo, pensó, tenía formas muy particulares de proveer las herramientas necesarias para cada situación. El plan comenzó a formarse en su mente con la claridad de una receta familiar. Marisol tenía una rutina muy específica. Cada mañana después de arreglarse, bajaba a la cocina a preparar café para llevar al trabajo. Siempre usaba la misma taza, una de porcelana azul que había traído de su luna de miel, y siempre añadía exactamente 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Era un ritual tan predecible como el amanecer. Luz molió cuidadosamente algunas hojas de sen hasta convertirlas en un polvo fino que se mezclaba perfectamente con el azúcar morena que Marisol prefería. La cantidad era calculada con precisión, suficiente para ser efectiva, pero no tanto como para causar daño real. Después de todo, Luz no era una mujer cruel, solo una que había decidido que la educación de su nuera había sido postergada por demasiado tiempo. Mientras trabajaba recordó las palabras de su madre. La paciencia es una virtud, mija, pero la paciencia sin límites es una invitación al abuso. Cuánta razón había tenido la vieja Esperanza, cuyo nombre ahora llevaba con un nuevo significado. El sonido de la regadera cesó en el piso superior, y Luz supo que tenía aproximadamente 20 minutos antes de que Marisol bajara. Tiempo suficiente para completar su preparación y borrar cualquier rastro de su actividad. Guardó el frasco de sen en su lugar original, limpió meticulosamente la superficie donde había trabajado, y se sentó en su silla favorita junto a la ventana, donde solía tejer en las tardes. Cuando Marisol apareció en la cocina, impecablemente arreglada con un vestido negro que realzaba su figura y un maquillaje que la hacía lucir años más joven, Luz estaba tejiendo tranquilamente un suéter para su nieta, la imagen perfecta de una abuela apacible dedicada a sus labores domésticas. ¿Cómo está, señora Luz?
preguntó Marisol mientras se dirigía a la alacena donde guardaba su taza especial. Espero que no se haya sentido mal por lo de la leche de esta mañana. Ya sabe cómo son estas cosas con la edad, a veces el estómago se vuelve más delicado. Luz levantó la vista de su tejido y le dedicó una sonrisa que irradiaba comprensión maternal. Para nada, mija. Tienes razón, a mi edad uno aprende a adaptarse a todas las situaciones. Aunque debo admitir que me hizo reflexionar sobre muchas cosas. Marisol vertió agua hirviendo en su taza y agregó café instantáneo, sin notar que Luz observaba cada uno de sus movimientos con la atención de un halcón estudiando a su presa. Cuando llegó el momento de endulzar su café, Marisol tomó la azucarera que Luz había preparado especialmente para ella y añadió sus habituales 2 cucharadas, revolviendo distraídamente mientras revisaba su teléfono. ¿Reflexionar sobre qué, señora?, preguntó Marisol, llevándose la taza a los labios para el primer sorbo de la mañana. Sobre el respeto, respondió Luz, con una serenidad que contrastaba con la intensidad de sus ojos. Sobre cómo a veces las personas olvidan que la edad no es sinónimo de estupidez, y que la paciencia no debe confundirse con debilidad. Marisol detuvo la taza a medio camino hacia su boca, y por un instante, Luz vio un destello de incertidumbre en sus ojos. Pero fue solo un momento antes de que su nuera recuperara la compostura y bebiera su café con aparente normalidad. Por supuesto, señora Luz. El respeto es la base de toda convivencia familiar, dijo Marisol, terminando rápidamente su café y enjuagando la taza en el fregadero. Bueno, ya me voy. Tengo una reunión importante esta mañana. Después de que Marisol se marchó, Luz permaneció en su silla, tejiendo con movimientos rítmicos que ocultaban la satisfacción que crecía en su pecho. Ahora solo quedaba esperar. Según sus cálculos, basados en la experiencia con Ramón, los efectos comenzarían a manifestarse en aproximadamente 2 horas. Luz aprovechó la tranquilidad para llamar a su comadre Esperanza, su amiga de toda la vida que vivía 3 casas más abajo. Si alguien entendería su situación, sería ella. Comadre, dijo cuando Esperanza contestó el teléfono, ¿tienes tiempo para un café? Necesito platicar contigo sobre algo importante. Media hora después, las 2 mujeres estaban sentadas en el pequeño jardín trasero de Luz, rodeadas por las plantas de hierbas aromáticas que habían sido testigos de tantas conversaciones a lo largo de los años. Luz le contó todo a su amiga, el incidente de la leche agria, los años de pequeñas humillaciones, y finalmente, su respuesta calculada. Esperanza, una mujer de 69 años con el cabello completamente blanco y una risa que había consolado a Luz en sus momentos más difíciles, escuchó en silencio, hasta que su amiga terminó de hablar. ¿Sabes qué, comadre?, dijo finalmente, removiendo su café con una sonrisa que era idéntica a la que Luz había tenido esa mañana. Creo que ya era hora. Esa muchacha ha estado probando tu paciencia durante años, y nosotras las mujeres de nuestra generación sabemos que la paciencia sin límites no es virtud, es tontería. Las 2 amigas pasaron la siguiente hora recordando anécdotas de sus respectivas nueras, compartiendo estrategias que habían usado para mantener la armonía familiar, y riéndose de las travesuras que habían hecho en su juventud. Era como si el acto de rebeldía de Luz hubiera liberado algo en ambas, un recordatorio de que la edad no había eliminado su capacidad de ser ingeniosas y decididas. Alrededor del mediodía, el teléfono de Luz sonó. Era Esteban, su voz cargada de preocupación. «Mamá, ¿está todo bien por ahí? Marisol me acaba de llamar diciendo que se siente muy mal del estómago, y que tuvo que irse temprano del trabajo. Dice que tal vez fue algo que desayunó en casa». Luz intercambió una mirada cómplice con Esperanza antes de responder con voz preocupada. «Ay, mi hijo, tal vez fue esa leche que estaba un poco pasada esta mañana. Yo también me sentí un poco mal después del desayuno. Estas cosas pasan cuando uno no revisa bien las fechas de caducidad».
¿Leche pasada?, preguntó Esteban, y Luz pudo escuchar la confusión en su voz. ¿Por qué no me dijiste nada esta mañana? Ay, mijo, no quise preocuparte antes del trabajo. Además, pensé que a mi edad ya estaba acostumbrada a estas pequeñas molestias. Pero si Marisol también se sintió mal, entonces definitivamente fue la leche. Después de asegurarle a su hijo que ella se encontraba bien y que cuidaría de Marisol cuando regresara a casa, Luz colgó el teléfono sintiéndose extrañamente viva. No había mentido técnicamente, la leche había estado pasada, y ella había sufrido las consecuencias esa mañana. Esperanza se marchó poco después, no sin antes prometer que regresaría al día siguiente para ver cómo seguía la situación. Luz se quedó sola en su jardín, disfrutando del sol de la tarde y sintiendo que, por primera vez en años, tenía el control total de su propia casa. Cuando Marisol regresó cerca de las 3 de la tarde, lucía considerablemente menos elegante que cuando se había marchado. Su rostro tenía un tono pálido verdoso, y caminaba con la precaución de alguien que no confía completamente en su propio cuerpo. ¿Cómo te sientes, mija?, preguntó Luz con genuina preocupación maternal, acercándose a ayudar a su nuera a sentarse en el sofá de la sala. Terrible, señora Luz, murmuró Marisol, aceptando por primera vez en años la ayuda de su suegra sin resistencia. Debe haber sido definitivamente esa leche de esta mañana. Me ha pasado todo el día corriendo al baño. ¡Ay, qué pena!, exclamó Luz, usando exactamente el mismo tono que Marisol había empleado esa mañana. Pero ya sabes lo que siempre decía mi abuela, a veces nuestro cuerpo necesita una buena limpieza para funcionar mejor, aunque claro, es muy molesto cuando pasa en el trabajo. Marisol la miró con ojos que mostraban tanto malestar físico como una sospecha que no se atrevía a expresar. ¿Usted también se sintió mal después del desayuno? Un poco, admitió Luz, sentándose en su silla favorita, pero ya sabes cómo es esto a mi edad. Uno desarrolla cierta resistencia a estas cosas con los años. El resto de la tarde transcurrió con Luz atendiendo solicitudes de su nuera, té de manzanilla para el estómago, compresas frías para la frente, y pequeños sorbos de agua tibia con limón. Era una inversión de roles que ambas mujeres notaron pero que ninguna comentó directamente. Cuando Esteban llegó del trabajo, encontró a su esposa descansando en el sofá, mientras su madre le preparaba una cena ligera en la cocina. La escena era perfectamente doméstica, llena de cuidado familiar genuino que habría conmovido a cualquier observador externo. ¿Cómo está mi niña?, preguntó Esteban, besando la frente de Marisol con ternura. Mejor gracias a tu mamá, respondió Marisol y por primera vez en años, su gratitud hacia Luz parecía completamente sincera. Me ha cuidado toda la tarde. Esa noche, mientras preparaba la cena, Luz reflexionó sobre los eventos del día. No sentía remordimiento, pero tampoco la satisfacción salvaje que había esperado. En cambio, experimentaba algo más complejo. La tranquilidad de quien ha restablecido un equilibrio que había estado perturbado por demasiado tiempo. La lección había sido impartida con la precisión de una maestra experimentada, y el mensaje había sido recibido con la claridad que solo puede proporcionar la experiencia directa. Ahora, pensó Luz mientras revolvía la sopa que había preparado para su nuera convaleciente, podrían comenzar a construir una relación basada en el respeto mutuo en lugar de la subestimación unilateral. Después de todo, las mejores lecciones son aquellas que se aprenden sin que el maestro tenga que explicar explícitamente lo que se está enseñando. Los días que siguieron al incidente de la leche, como había comenzado a llamarlo Luz en sus conversaciones mentales, trajeron consigo cambios sutiles pero significativos en la dinámica de la casa Morales. Era como si la enfermedad temporal de Marisol hubiera reconfigurado las relaciones familiares de maneras que ninguna de las dos mujeres había anticipado completamente.
Marisol, quien normalmente se levantaba tarde y se marchaba rápidamente al trabajo con apenas un saludo superficial, ahora descendía las escaleras con una cautela nueva. Sus movimientos matutinos se habían vuelto más deliberados, más observadores. Revisaba las fechas de caducidad de todo lo que consumía con una meticulosidad que bordeaba lo obsesivo, y había desarrollado la costumbre de oler discretamente cualquier cosa antes de llevársela a la boca. Luz observaba estos cambios con la satisfacción silenciosa de una jardinera que ve crecer una planta después de haberla podado cuidadosamente. No era crueldad lo que sentía, sino el reconocimiento de que su estrategia había tenido exactamente el efecto deseado. Había introducido incertidumbre en un sistema que había operado durante años bajo la premisa de que ella era un elemento pasivo y predecible. La mañana del jueves, una semana después del incidente, Marisol sorprendió a Luz al entrar en la cocina con una bolsa de papel de la panadería local. «Buenos días, señora Luz», dijo, colocando la bolsa sobre la mesa con una sonrisa que parecía genuinamente amistosa. «Le traje pan dulce de la Guadalupana. Pensé que podríamos desayunar juntas hoy». Luz levantó la vista del periódico que estaba leyendo, fingiendo sorpresa, aunque internamente celebraba este primer gesto de respeto genuino en años. «Qué considerada mija, ¿y esta gentileza?» «Bueno». Marisol se sentó frente a ella, algo que raramente hacía cuando Esteban no estaba presente. «He estado pensando mucho sobre lo que pasó la semana pasada, sobre cómo me cuidó cuando estuve enferma. Me di cuenta de que tal vez no he sido la nuera que debería haber sido». Era una admisión cuidadosamente formulada, pensó Luz, que reconocía responsabilidad sin especificar exactamente de qué. Pero era un paso en la dirección correcta. «Todos cometemos errores, mija», respondió Luz, sirviendo café en 2 tazas de su mejor juego de porcelana. «Lo importante es aprender de ellos y seguir adelante». Mientras desayunaban, Marisol comenzó a hacer algo que no había hecho en los 8 años que llevaba viviendo en esa casa. Hacer preguntas genuinas sobre la vida de Luz. Quería saber sobre su juventud, sobre cómo había conocido a Ramón, sobre los primeros años de matrimonio cuando el dinero escaseaba pero la felicidad abundaba. Luz respondió con cautela inicial, pero gradualmente se permitió recordar y compartir historias que no había contado en años. Habló de cuando Esteban era pequeño y se había roto el brazo intentando volar desde el techo del garaje, de las Navidades cuando no tenían dinero para regalos pero hacían posadas que duraban hasta el amanecer, de los años difíciles después de la muerte de Ramón cuando había tenido que aprender a ser fuerte de maneras que nunca había imaginado. «No sabía que había trabajado en la fábrica textil durante 10 años», comentó Marisol, genuinamente interesada. «Debe haber sido muy difícil criar 4 hijos y trabajar al mismo tiempo». «Uno hace lo que tiene que hacer», respondió Luz, pero por primera vez en años, sintió que alguien de la familia realmente valoraba los sacrificios que había hecho. «Los hijos son la mayor bendición, pero también la mayor responsabilidad que se puede tener». La conversación fue interrumpida por la llegada de doña Carmen, la vecina del lado, quien tocó la puerta trasera con la familiaridad de décadas de amistad. Era una mujer menuda de 75 años, con ojos vivaces y una lengua que podía ser tanto bendición como maldición, dependiendo de las circunstancias. «Buenos días, comadre», gritó desde la puerta. «¿Está ocupada o puedo pasar a chismear un ratito?» Luz invitó a Carmen a unirse a ellas, y la dinámica de la conversación cambió inmediatamente. Carmen tenía el don de hacer que cualquier situación se sintiera como una celebración, y pronto las 3 mujeres estaban riéndose de historias del barrio y intercambiando recetas que habían sido transmitidas por generaciones. «¿Saben qué?», dijo Carmen de repente, «deberíamos organizar una cena familiar este fin de semana. Hace mucho que no veo a todos los hijos de Luz juntos». La idea tomó vida propia. Marisol, para sorpresa de Luz, se ofreció inmediatamente a ayudar con la organización. Comenzaron a planear el menú,
a discutir quién traería qué, y a coordinar horarios que funcionaran para todos. Era como si los años de tensión se hubieran evaporado temporalmente, reemplazados por el entusiasmo compartido de crear algo hermoso juntas. Cuando Carmen se marchó una hora después, Luz y Marisol continuaron planificando. Marisol sugirió hacer las empanadas que le había enseñado su propia abuela, mientras que Luz prometió preparar su famoso mole, una receta que normalmente guardaba para ocasiones muy especiales. ¿Puedo preguntarle algo, señora Luz?, dijo Marisol mientras limpiaban juntas la mesa del desayuno. Por supuesto, mija. El día que me enfermé, ¿usted realmente se sintió mal también? Luz se detuvo por un momento, evaluando la pregunta y la intención detrás de ella. En los ojos de Marisol no vio acusación, sino curiosidad genuina mezclada con algo que podría haber sido respeto. Me sentí afectada, sí, respondió cuidadosamente. Pero tal vez no de la manera que uno esperaría. Marisol asintió lentamente, como si hubiera recibido exactamente la respuesta que esperaba sin que se dijera todo explícitamente. Entiendo, murmuró. A veces uno necesita aprender ciertas lecciones para poder crecer. Era el reconocimiento más cercano a una disculpa que Luz había recibido, y también la admisión más cercana a la comprensión de lo que realmente había pasado. Ambas mujeres habían encontrado una manera de comunicarse sin decir las palabras exactas que podrían haber hecho la conversación demasiado incómoda para continuar. El resto de la semana pasó en una serie de preparativos que transformaron la casa en un hervidero de actividad positiva. Luz enseñó a Marisol los secretos del mole mientras su nuera compartía técnicas modernas de cocina que había aprendido en clases de gastronomía. Trabajaban lado a lado en la cocina, desarrollando gradualmente un ritmo que ninguna de las dos había esperado encontrar. Esteban notó el cambio inmediatamente cuando llegó a casa el viernes por la noche. ¿Qué está pasando aquí?, preguntó, observando la cocina llena de preparativos y a su esposa y su madre trabajando juntas sin la tensión usual. ¿Alguien se ganó la lotería? Estamos preparando una cena familiar para mañana, explicó Marisol, secándose las manos en el delantal que Luz le había prestado. Tu mamá me está enseñando a hacer su mole. ¿En serio? Esteban parecía genuinamente sorprendido. Mamá, ¿no le has enseñado esa receta a nadie en años? Bueno, dijo Luz, removiendo la salsa con movimientos expertos. Pensé que era hora de que alguien más de la familia la conociera. Uno nunca sabe cuándo va a ser necesaria. La cena del sábado fue un éxito rotundo. Los 4 hijos de Luz llegaron con sus respectivas familias, llenando la casa con el ruido alegre de conversaciones múltiples, risas de niños, y el constante ir y venir de personas que se sentían verdaderamente en casa. Marisol se movía entre los invitados con una gracia nueva, presentando los platos que había ayudado a preparar con orgullo genuino, y recibiendo elogios que la hacían sonreír de manera radiante. Luz la observaba desde su lugar en la cabecera de la mesa, sintiendo algo que no había experimentado en años: la satisfacción de ver a su familia funcionando como una unidad cohesiva. Este mole está increíble, mamá, dijo Roberto, el hijo mayor, mientras se servía una segunda porción. Pero hay algo diferente en el sabor. ¿Cambiaste algo en la receta? Luz intercambió una mirada con Marisol antes de responder. Tuve una ayudante muy talentosa esta vez. A veces un par de manos extra puede hacer toda la diferencia. Después de la cena, mientras los hombres jugaban dominó en el patio y los niños corrían por el jardín, las mujeres se reunieron en la cocina para lavar los platos y continuar las conversaciones que habían comenzado durante la comida. Ana, la esposa de Roberto, comentó sobre lo bien que se veían Luz y Marisol trabajando juntas. Se nota que han estado practicando, dijo con una sonrisa. La coordinación en la cocina no se improvisa. Hemos tenido algunas
Lecciones intensivas recientemente, respondió Marisol, y Luz no pudo evitar sonreír ante la elección de palabras de su nuera. Cuando todos se marcharon cerca de la medianoche, la casa quedó en un silencio satisfecho, llena del aroma residual de la buena comida y los ecos de la risa familiar. Luz y Marisol terminaron de limpiar en un compañerismo silencioso, que habría sido impensable solo 2 semanas antes. Señora Luz, dijo Marisol mientras colgaba el último plato en el escurridor, quiero que sepa que he aprendido mucho estas últimas semanas. Sobre el respeto, sobre la familia, sobre lo que realmente significa ser parte de algo más grande que uno mismo. Luz se acercó a su nuera, y por primera vez en años, le dio un abrazo genuino y cálido. Y yo he recordado que la enseñanza puede tomar muchas formas, mija. Lo importante es que ambas hayamos aprendido algo valioso. Mientras subían las escaleras esa noche, cada una hacia su respectiva habitación, ambas mujeres sabían que algo fundamental había cambiado en la casa Morales. El equilibrio había sido restablecido, pero más que eso, se había creado una nueva base para una relación que podría, con el tiempo y el cuidado adecuado, florecer de maneras que ninguna de las dos había imaginado posible. La guerra silenciosa había terminado, y en su lugar había comenzado algo que se parecía mucho a la paz. 3 semanas después de la cena familiar, un martes por la mañana que prometía ser caluroso, Luz se encontraba en su jardín trasero regando las plantas de hierbas aromáticas cuando escuchó sollozos provenientes de la cocina. No eran llantos dramáticos, sino el tipo de llanto silencioso y contenido que habla de una tristeza profunda que se intenta ocultar. Dejó la manguera y se acercó cuidadosamente a la ventana de la cocina. Allí estaba Marisol, sentada en la mesa donde habían compartido tantos desayunos recientemente, con un sobre abierto frente a ella y lágrimas rodando por sus mejillas. En sus manos sostenía lo que parecía ser una carta, y su rostro reflejaba una angustia que Luz no había visto antes. Sin hacer ruido, Luz entró por la puerta trasera y se acercó lentamente a su nuera. Durante las últimas semanas, había aprendido a leer las emociones de Marisol de manera más precisa, y esto no era el tipo de tristeza superficial que había presenciado antes cuando su nuera se frustraba por cosas triviales. Esto era algo más profundo, más real. ¿Qué pasa, mija?, preguntó suavemente, colocando una mano maternal en el hombro de Marisol. Marisol levantó la vista, y por primera vez desde que se conocían, Luz vio en sus ojos una vulnerabilidad completamente desarmada. No había rastro de la fachada cuidadosamente construida que Marisol solía mantener, solo había dolor genuino y una necesidad desesperada de consuelo. Es mi hermana Patricia, murmuró Marisol ofreciendo la carta a Luz con manos temblorosas. Está muy enferma. El cáncer se ha extendido y los doctores dicen que tal vez no le queden más de 6 meses. Luz leyó la carta rápidamente. Estaba escrita por la hermana menor de Marisol, quien vivía en Guadalajara con sus 3 hijos pequeños. Patricia había sido diagnosticada con cáncer de ovario 6 meses atrás, pero había ocultado la gravedad de su situación para no preocupar a la familia. Ahora la enfermedad había progresado hasta un punto donde ya no podía mantener el secreto. ¿Por qué no nos había dicho nada antes?, preguntó Luz sentándose junto a Marisol y tomando sus manos entre las suyas. Porque es como yo era antes, respondió Marisol entre sollozos. Orgullosa, testaruda, convencida de que podía manejar todo sola. Patricia siempre fue la fuerte de la familia, la que cuidaba de todos los demás. Nunca pensé que ella pudiera, que ella necesitara. Se quebró completamente entonces, y Luz la abrazó como habría abrazado a cualquiera de sus propios hijos en un momento de dolor. Sintió como los hombros de Marisol temblaban contra su pecho, y se dio cuenta de que esta era la primera vez que su nuera se permitía ser vulnerable en su presencia. ¿Qué dice que necesita?, preguntó Luz cuando los sollozos se calmaron un poco.
Ayuda con los niños principalmente. Su esposo murió en un accidente hace 2 años, y ahora ella está sola con todo. Los tratamientos la tienen muy débil, y no puede trabajar. Dice que está considerando mandar a los niños con su suegra, pero esa mujer no es una buena persona, señora Luz. Los niños no estarían seguros allí. Luz procesó esta información mientras continuaba consolando a Marisol. Durante las últimas semanas, había llegado a conocer a su nuera de maneras que nunca había esperado. Había visto su capacidad para el cambio, su talento natural para la cocina, su deseo genuino de pertenencia familiar. Y ahora, estaba viendo algo aún más profundo, el amor feroz que sentía por su familia de origen y su disposición a sacrificarse por ellos. ¿Qué quieres hacer?, preguntó finalmente. No sé, admitió Marisol. Esteban y yo hemos estado hablando de tener hijos, pero con mi trabajo y los gastos. No tenemos ahorros suficientes para ayudarla económicamente de manera significativa. Y no puedo dejar mi trabajo para ir a cuidarla porque necesitamos mi salario. Luz se quedó en silencio por un momento, considerando opciones que Marisol tal vez no había contemplado. Durante las últimas semanas, había observado cómo su nuera se había transformado, cómo había desarrollado una relación genuina no solo con ella sino con toda la familia. La idea que comenzó a formarse en su mente era audaz, pero también práctica. ¿Qué tal si traemos a Patricia y a los niños aquí?, sugirió cuidadosamente. Marisol levantó la cabeza bruscamente. ¿Aquí? Pero señora Luz, esto es su casa, y ya somos demasiados. Esta casa tiene 4 habitaciones en el segundo piso, interrumpió Luz. Desde que Ramón murió, solo uso una. Roberto ya tiene su propia casa, igual que Ana y Carmen. Solo Esteban vive aquí, y ahora tú, hay espacio, mija. Pero los gastos, el cuidado médico, los niños. Marisol parecía abrumada por la generosidad de la oferta. Los gastos los manejaremos entre todos. Esta familia ha superado tiempos difíciles antes trabajando juntos. En cuanto al cuidado médico, aquí en la ciudad hay mejores hospitales que en Guadalajara. Y para los niños, Luz sonrió. Bueno, esta casa necesita risas infantiles otra vez. Marisol la miró con una expresión que mezclaba esperanza, incredulidad y gratitud. ¿Por qué haría esto por nosotros? Después de cómo la traté durante tantos años. Luz tomó las manos de Marisol entre las suyas, y las apretó suavemente. Porque ahora eres mi familia de verdad, no solo en el papel, y la familia cuida de la familia, sin importar lo que haya pasado antes. Esa tarde, cuando Esteban regresó del trabajo, encontró a su esposa y su madre sentadas en la mesa de la cocina rodeadas de papeles, horarios de autobuses, información sobre hospitales locales, y cálculos financieros garabateados en servilletas. Marisol le explicó la situación de Patricia mientras Luz preparaba café para los 3. Por supuesto que tienen que venir aquí, fue la respuesta inmediata de Esteban. ¿Por qué Patricia no nos había dicho nada antes? Orgullo familiar, respondieron Luz y Marisol al unísono, luego se miraron y rieron a pesar de la gravedad de la situación. Los siguientes días fueron un torbellino de preparativos. Luz insistió en limpiar y reorganizar las habitaciones del segundo piso, mientras Marisol coordinaba el traslado desde Guadalajara y las citas médicas en la ciudad. Roberto y Ana se encargaron de conseguir una cama adicional y muebles apropiados para niños, mientras que Carmen, la hermana de Esteban, organizó una colecta entre los vecinos para ayudar con los gastos médicos. Durante este proceso, Luz observó cómo Marisol se transformaba una vez más. La mujer que había sido tan cuidadosa con su propia imagen y comodidad, ahora trabajaba incansablemente para asegurar que todo estuviera perfecto para la llegada de su hermana. Se quedaba despierta hasta tarde investigando opciones de tratamiento, llamaba a doctores, y coordinaba cada detalle con una dedicación que revelaba la profundidad de su amor familiar.
¿Sabes qué, mija?, le dijo Luz una noche mientras empacaban ropa de cama limpia, creo que esta situación va a ser una bendición disfrazada para todos nosotros. ¿Cómo puede ser una bendición que mi hermana esté muriendo?, preguntó Marisol, deteniéndose en su trabajo. No es una bendición que esté enferma, aclaró Luz. Pero sí es una bendición que tengamos la oportunidad de estar con ella, de cuidarla, de que los niños crezcan rodeados de familia que los ama. A veces, las crisis nos enseñan lo que realmente importa. Marisol asintió lentamente. Tiene razón. Durante tantos años me enfoqué en cosas tan pequeñas, en mantener apariencias, en cosas que ahora me parecen ridículas. No eran ridículas en su momento, respondió Luz con sabiduría. Eran importantes para ti entonces porque no habías aprendido todavía qué era lo que realmente importaba. Ahora lo sabes. La noche antes de que Patricia y los niños llegaran, Marisol encontró a Luz en el jardín regando las plantas bajo la luz de la luna. Se acercó y se sentó en el pequeño banco que Ramón había construido años atrás. Señora Luz, hay algo que necesito decirle, comenzó, su voz apenas audible por encima del sonido del agua. Dime, mija. Ese día de la leche agria, yo sabía que estaba pasada. La olí antes de servírsela, y decidí dársela de todos modos porque estaba enojada por cosas estúpidas y quería lastimarla de alguna manera pequeña. Luz no dejó de regar, pero su postura se enderezó ligeramente. ¿Y por qué me dices esto ahora? Porque necesito que sepa que entiendo lo que pasó después, que reconozco que usted me enseñó una lección que necesitaba aprender. Y porque quiero pedirle perdón, no solo por ese día, sino por todos los días en que la traté como si no fuera importante, como si sus sentimientos no importaran. Luz dejó la manguera y se sentó junto a Marisol en el banco. ¿Sabes qué he aprendido en mis 72 años, mija? Que las disculpas son importantes, pero los cambios genuinos son lo que realmente cuenta. Y tú has cambiado de maneras que nunca esperé ver. ¿Me perdona? Te perdoné hace semanas, respondió Luz, tomando la mano de Marisol. Pero más importante que mi perdón es que tú misma te hayas perdonado y hayas decidido ser mejor persona. Se quedaron sentadas en silencio por un rato, dos mujeres de generaciones diferentes que habían encontrado la manera de construir un puente sobre años de malentendidos y heridas pequeñas pero acumulativas. Mañana comienza una nueva etapa para todos nosotros, dijo Luz finalmente. Sí, acordó Marisol, y creo que estamos listas para ella. Mientras las dos mujeres regresaban a la casa, el jardín quedó en silencio excepto por el sonido suave del agua que continuaba nutriendo las plantas que habían crecido durante décadas bajo el cuidado paciente de manos amorosas. Mañana traería nuevos desafíos, nuevas responsabilidades, y nuevas oportunidades de demostrar que el amor familiar puede superar cualquier obstáculo cuando se cultiva con la misma dedicación que se cultiva un jardín. Con paciencia, consistencia, y la sabiduría que viene de saber cuándo podar y cuándo permitir que las cosas crezcan libremente. El autobús que traía a Patricia y sus 3 hijos llegó a la terminal central un viernes por la tarde, bajo un cielo gris que amenazaba lluvia. Luz, Marisol y Esteban habían llegado media hora antes, nerviosos y expectantes, cada uno cargando con sus propias ansiedades sobre cómo se desarrollaría esta nueva fase de sus vidas. Cuando Patricia descendió del autobús, Luz sintió una punzada en el corazón. La mujer de 29 años que había visto en fotografías, era apenas un eco de la persona que ahora caminaba lentamente hacia ellos. El cáncer había cobrado su cuota. Patricia había perdido peso dramáticamente, su cabello estaba cubierto por un pañuelo colorido, y sus movimientos tenían la fragilidad de alguien que lucha contra un enemigo invisible pero implacable. Detrás de ella venían los niños, Sofía de 8 años, cargando una mochila que parecía más grande que ella misma, Diego de 6 años, aferrando un peluche gastado, y la pequeña Valentina de 4 años,
quien se escondía tímidamente detrás de su madre, mientras observaba a estos desconocidos, que pronto se convertirían en su nueva familia. Patricia, murmuró Marisol, acercándose a su hermana con lágrimas en los ojos, ¿por qué no me dijiste que estabas tan? Porque sabía que harías exactamente esto, respondió Patricia con una sonrisa débil pero genuina, señalando alrededor de la terminal donde Luz había organizado que los esperara una silla de ruedas. Y no quería ser una carga para nadie. No eres una carga, intervino Luz firmemente, acercándose para abrazar a Patricia con la ternura que reservaba para sus seres más queridos. Eres familia, y la familia nunca es una carga. El viaje de regreso a la casa fue silencioso pero lleno de expectativa. Los niños se habían quedado dormidos en el asiento trasero, agotados por el viaje de 12 horas, mientras que Patricia observaba por la ventana las calles de una ciudad que pronto se convertiría en su último hogar. ¿Están seguros de esto?, preguntó Patricia cuando se detuvieron frente a la casa de adobe que Luz había mantenido durante tantos años. Es mucho pedirles que... Patricia, la interrumpió Marisol tomando la mano de su hermana. Hace unas semanas yo habría pensado lo mismo. Pero he aprendido que a veces aceptar ayuda es la cosa más valiente que se puede hacer. Luz había transformado la habitación más grande del segundo piso en un espacio acogedor para Patricia, con una cama cómoda cerca de la ventana que daba al jardín, una mecedora que había pertenecido a su propia madre, y estantes llenos de libros que había estado coleccionando durante décadas. Para los niños, había convertido la antigua habitación de juegos en un dormitorio con 3 camas pequeñas decoradas con colchas que ella misma había tejido durante las últimas semanas. Es hermoso, murmuró Patricia mientras Luz le mostraba su habitación. No esperaba, no merezco tanta bondad. No se trata de merecer, respondió Luz ayudando a Patricia a sentarse en la mecedora. Se trata de amor, y el amor no se merece o se gana, simplemente existe. Los primeros días fueron un período de ajuste para todos. Los niños, inicialmente tímidos y confundidos por el cambio drástico en sus vidas, gradualmente comenzaron a explorar la casa y el jardín bajo la supervisión cariñosa de Luz. Sofía, la mayor, tenía la responsabilidad prematura de cuidar a sus hermanos menores, pero Luz rápidamente le enseñó que en esta casa, los adultos se encargaban de las preocupaciones de adultos. Tú solo necesitas ser una niña de 8 años, le dijo Luz una tarde mientras enseñaba a Sofía a plantar semillas en el jardín. Déjanos a nosotros preocuparnos por todo lo demás. Diego era el más retraído de los 3. Traumatizado no solo por la enfermedad de su madre sino por recuerdos dolorosos de los últimos meses de incertidumbre. Esteban, sin embargo, parecía tener un don natural para conectar con el niño. Todas las tardes después del trabajo, lo encontraba en el jardín trasero enseñándole a jugar fútbol, construyendo casitas con ramas, o simplemente sentándose juntos a observar las hormigas trabajar. Valentina, la más pequeña, se había apegado inmediatamente a Marisol. Era como si hubiera reconocido instintivamente en su tía una fuente de la ternura maternal que la enfermedad de Patricia había hecho cada vez más escasa. Seguía a Marisol por toda la casa, ayudando con las tareas domésticas de maneras que solo una niña de 4 años puede ayudar, creando más trabajo mientras cree que está siendo útil. Las rutinas de la casa se transformaron para acomodar las necesidades de los nuevos residentes. Las mañanas comenzaban temprano con el desayuno comunal, donde Luz se aseguraba de que los niños comieran adecuadamente antes de que Marisol los llevara a su nueva escuela. Patricia en sus días buenos bajaba a acompañarlos, pero en los días difíciles Luz le subía el desayuno a la cama y se sentaba con ella mientras comía lentamente. No sé cómo agradecerles todo esto, le dijo Patricia a Luz una mañana particularmente difícil, cuando las náuseas del tratamiento la habían mantenido despierta toda la noche. No necesitas agradecernos, respondió Luz, ajustando las almohadas detrás de la espalda de Patricia. Solo necesitas dejarnos cuidarte.
Pero Patricia, a pesar de su condición, encontró maneras de contribuir a la dinámica familiar. Era una mujer educada con un título en literatura, y comenzó a ayudar a Sofía y Diego con sus tareas escolares durante las tardes. Sus conocimientos complementaban perfectamente la sabiduría práctica de Luz, creando un ambiente de aprendizaje rico y variado para los niños. Una tarde, mientras Patricia ayudaba a Sofía con un proyecto sobre la historia de México, Luz observaba desde la cocina cómo su casa se había transformado en algo que nunca había esperado en esta etapa de su vida, un hogar multigeneracional lleno de propósito y vitalidad. ¿En qué piensa, señora Luz?, preguntó Marisol, quien había notado la expresión contemplativa de su suegra. Estaba pensando en lo extrañas que son las vueltas de la vida, respondió Luz, secando un plato con movimientos automáticos. Hace 2 meses, esta casa se sentía demasiado grande y demasiado silenciosa. Ahora, a veces siento que necesitamos más espacio. Marisol rió. ¿Se arrepiente de habernos invitado a todos? Al contrario, dijo Luz, colgando el trapo de cocina y volviéndose hacia Marisol. Me di cuenta de que durante años había estado viviendo en el pasado, aferrándome a memorias de cuando esta casa estaba llena de mis propios hijos. Ahora está llena otra vez, pero de una manera completamente nueva. Los fines de semana se habían convertido en eventos familiares extensos. Roberto, Ana y Carmen venían regularmente con sus propias familias, creando reuniones que a veces incluían hasta 15 personas. Patricia, en sus días buenos, se convertía en el centro de atención con sus historias y su humor seco, mientras que los niños corrían por la casa como si hubieran vivido allí toda su vida. Una tarde de domingo, mientras toda la familia estaba reunida en el patio trasero para una barbacoa organizada por Esteban, Luz se encontró observando la escena desde la ventana de la cocina. Patricia estaba sentada en una silla cómoda, riendo de algo que Roberto había dicho. Marisol perseguía a Valentina por el jardín mientras la niña gritaba de alegría. Diego y Sofía jugaban con los otros niños, sus rostros brillando con una felicidad que había estado ausente durante meses. «Mira lo que has construido», le dijo una voz detrás de ella. Se volvió para encontrar a doña Carmen, quien había entrado silenciosamente a la cocina. «No construí nada», protestó Luz. «Solo abrí la puerta». «Exactamente», sonrió Carmen. «Abriste la puerta cuando otros la habrían mantenido cerrada». «Eso es construcción, comadre. Eso es arquitectura del corazón». Esa noche, después de que todos se habían ido y la casa había recuperado su tranquilidad nocturna, Luz se encontró en su habitación reflexionando sobre los cambios que habían ocurrido en su vida. En su mesa de noche estaba la fotografía de Ramón que había mantenido allí durante 15 años. Pero por primera vez en mucho tiempo, al mirarla no sintió la soledad abrumadora que solía acompañar sus noches. «¿Qué piensas de todo esto, viejo?», le preguntó a la fotografía como había hecho tantas veces antes. «Nuestra casa está llena otra vez, pero no de la manera que esperábamos». Un suave golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Sofía, en pijama y con su peluche favorito en brazos. «¿Abuela Luz?», preguntó tímidamente. Era la primera vez que la llamaba así, y el título hizo que el corazón de Luz se hinchara de emoción. «¿Qué pasa, mi amor?» «No puedo dormir. Sigo pensando en que mamá se vaya al cielo pronto. ¿Podría contarme un cuento?» Luz apartó las cobijas de su cama y palmeó el espacio junto a ella. «Ven acá, preciosa. Te voy a contar la historia de una casa que aprendió que el amor no se agota cuando se comparte, sino que crece». Mientras Sofía se acurrucaba contra ella, Luz comenzó a tejer una historia sobre casas mágicas que se hacían más grandes por dentro cuando se llenaban de amor, sobre familias que se formaban no solo por sangre sino por elección, y sobre cómo a veces las mejores bendiciones llegan disfrazadas de desafíos que nos obligan a crecer de maneras que nunca imaginamos posibles. Cuando Sofía finalmente se quedó dormida, Luz la cargó cuidadosamente de regreso a su habitación, donde Diego y Valentina ya dormían profundamente.
Al arropar a la niña en su cama, se dio cuenta de que había encontrado algo que había estado buscando sin saberlo. Un nuevo propósito para esta etapa de su vida. La venganza que había comenzado todo parecía ahora tan lejana como un sueño de otra persona. En su lugar, había descubierto algo mucho más poderoso. La capacidad infinita del corazón humano para reinventarse, para encontrar nueva vida en lugares inesperados, y para convertir las lecciones dolorosas en sabiduría que puede nutrir a generaciones futuras. 4 meses después de la llegada de Patricia y los niños, un miércoles lluvioso de octubre, Luz recibió una llamada que cambiaría una vez más el rumbo de la historia familiar. Era el doctor Mendoza, el oncólogo que había estado tratando a Patricia en el Hospital General. «Señora Morales», dijo la voz profesional pero cálida del doctor, «necesito que vengan Patricia y usted a una consulta lo antes posible. Hay desarrollos importantes que discutir». El corazón de Luz se aceleró inmediatamente. Durante los últimos meses, había aprendido a interpretar los matices en las voces de los médicos, y esta vez detectó algo diferente. No era la gravedad sombría que había acompañado otras conversaciones difíciles, sino algo que no podía identificar completamente. ¿Es malo?, preguntó, preparándose para lo peor. «Preferimos discutir los detalles en persona», respondió el doctor Mendoza. «Pero puedo adelantarle que las noticias no son lo que esperábamos». Esa tarde, Luz acompañó a Patricia al hospital mientras Marisol se quedaba con los niños. Durante el trayecto en autobús, ninguna de las dos mujeres habló mucho. Patricia había aprendido a no crear expectativas después de meses de decepciones médicas, mientras que Luz se aferraba a una esperanza cautelosa que no se atrevía a expresar en voz alta. En el consultorio del doctor Mendoza, un hombre de mediana edad con cabello gris y manos gentiles encontraron también a la doctora Ruiz, la especialista en tratamientos experimentales que había comenzado a ver a Patricia el mes anterior. «Patricia», comenzó el doctor Mendoza después de revisar una carpeta llena de estudios, «los resultados de tus últimos análisis son inesperados». Patricia tomó la mano de Luz y se preparó para escuchar una sentencia de muerte más específica. Había estado sintiendo menos dolor últimamente, pero había asumido que era el efecto de los medicamentos más fuertes. «El tumor primario se ha reducido en un 60%, continuó la doctora Ruiz, y no detectamos evidencia de nuevos crecimientos metastásicos. De hecho, algunos de los nódulos que habíamos identificado anteriormente parecen haber desaparecido completamente». El silencio en la habitación fue ensordecedor. Patricia miró a los médicos como si hubieran comenzado a hablar en un idioma extranjero. «¿Qué significa eso exactamente?», preguntó Luz, quien como abuela experimentada había aprendido a hacer las preguntas prácticas cuando los demás estaban demasiado emocionados para pensar claramente. «Significa que Patricia está respondiendo al tratamiento de una manera que francamente no habíamos previsto», explicó el doctor Mendoza. «No estamos usando la palabra remisión todavía, porque es demasiado pronto, pero los indicadores son extraordinariamente positivos». Patricia comenzó a llorar entonces, pero fueron lágrimas completamente diferentes a las que Luz había visto durante los últimos meses. Eran lágrimas de shock, de esperanza apenas contenida, de la posibilidad inesperada de un futuro que había comenzado a despedir. «¿Cuánto tiempo?». Patricia no pudo terminar la pregunta. «Si continúa respondiendo así, estamos hablando de años, no de meses», respondió la doctora Ruiz suavemente. «Posible y muchos años. El cáncer de ovarios puede ser impredecible, pero estos resultados sugieren que tu cuerpo está luchando de manera excepcional». El viaje de regreso a casa fue surrealista. Patricia y Luz se sentaron en el autobús en un silencio contemplativo, procesando información que había transformado su realidad en el espacio de una hora.
La muerte, que había sido una presencia constante en sus planes y conversaciones, había sido repentinamente reemplazada por la posibilidad de vida, de futuro, de sueños que habían sido cuidadosamente empacados y guardados. ¿Cómo les vamos a decir a los niños?, preguntó Patricia finalmente. Con cuidado, respondió Luz. Han aprendido a vivir con la idea de perderte. Ahora tienen que aprender a vivir con la esperanza de no perderte. Cuando llegaron a casa, encontraron una escena que se había vuelto rutinaria y reconfortante. Marisol en la cocina preparando la cena mientras los niños hacían tareas en la mesa del comedor, y Esteban jugando con Valentina en el piso de la sala. Era la imagen de una familia funcional que había surgido de circunstancias extraordinarias. ¿Cómo fue la cita?, preguntó Marisol, acercándose inmediatamente a su hermana con la preocupación que había caracterizado todos estos meses. Patricia miró a Luz, quien asintió encouraging ly. Mejor de lo que esperábamos, dijo Patricia lentamente, mucho mejor. La conversación que siguió fue cuidadosa pero llena de una alegría cautelosa. Los adultos hablaron en términos medidos sobre mejorías y respuestas positivas, mientras que los niños captaron principalmente que su madre estaría con ellos por más tiempo de lo que habían pensado. Sofía, quien había desarrollado una madurez prematura durante los meses de incertidumbre, fue la primera en hacer la pregunta práctica: ¿eso significa que vamos a quedarnos aquí para siempre? Era una pregunta que ninguno de los adultos había considerado completamente. La llegada de Patricia y los niños había sido planeada como una medida temporal, una manera de asegurar que los últimos meses de Patricia fueran dignos y rodeados de amor. Pero ahora, con la posibilidad de años por delante, las consideraciones prácticas se volvían más complejas. Esa es una decisión que tenemos que tomar juntos, respondió Luz diplomáticamente, como familia. Esa noche, después de que los niños se habían ido a dormir, los 4 adultos se sentaron en la sala para tener una conversación que había sido postergada por meses. La casa, que había sido reorganizada como una solución temporal, ahora necesitaba ser considerada como posiblemente permanente. No esperaba sobrevivir lo suficiente para tener que pensar en estas cosas, admitió Patricia. Cuando vinimos aquí, pensé que sería por unos meses. Ahora tienes que pensar en cómo quieres vivir, no solo en cómo quieres morir, completó Marisol. Esteban había estado callado durante la mayor parte de la conversación, pero finalmente habló. Desde mi perspectiva, esta casa nunca se había sentido más como un hogar. Los niños son felices aquí. Patricia está mejorando aquí, y nosotros. Nosotros hemos encontrado una manera de ser familia que nunca esperé. Luz observó a su hijo con orgullo. El joven que había criado se había convertido en un hombre capaz de ver más allá de las complicaciones prácticas hacia el valor real de las relaciones humanas. Pero hay consideraciones prácticas, continuó Esteban. Espacios, gastos, escuelas, trabajos. Las consideraciones prácticas se pueden resolver, interrumpió Luz firmemente. La pregunta real es, ¿queremos resolver juntas? Durante las siguientes semanas la familia trabajó en los detalles de lo que se estaba convirtiendo en un arreglo permanente. Roberto y Ana ayudaron a encontrar un trabajo de medio tiempo para Patricia en una biblioteca local, algo que le permitiría usar su educación sin agotarse físicamente. Marisol investigó opciones para expandir físicamente la casa, posiblemente añadiendo una habitación adicional en el primer piso. Pero los cambios más significativos no eran arquitectónicos sino emocionales. Los niños, liberados del peso constante de la posible pérdida de su madre, comenzaron a florecer de maneras que sorprendieron a todos. Diego, quien había sido el más retraído, comenzó a mostrar un talento natural para las plantas, trabajando con Luz en el jardín cada tarde. Sofía descubrió una pasión por la cocina, ayudando a Marisol a preparar comidas cada vez más elaboradas.
y Valentina se había convertido en la pequeña embajadora de la casa, haciendo amigos con todos los vecinos, y tratando de adoptar cada gato callejero del barrio. Una tarde de noviembre, mientras Luz trabajaba en el jardín con Diego, el niño hizo una observación que la detuvo en seco. «Abuela Luz», dijo mientras plantaba bulbos de tulipán que florecerían en primavera, «¿cree que mi mamá se enfermó para que pudiéramos venir a vivir con ustedes?» Era una pregunta con la profundidad filosófica que solo los niños pueden formular sin pretensión. Luz consideró cuidadosamente su respuesta. «No creo que tu mamá se enfermara por eso», dijo finalmente. «Pero creo que a veces las cosas malas pueden llevar a cosas buenas, si sabemos cómo encontrarlas. Como cuando usted y tía Marisol peleaban antes pero ahora son amigas». Luz sonrió ante la percepción del niño. «Exactamente como eso». Esa noche, Luz escribió en el diario que había comenzado a llevar desde la llegada de Patricia. Era un registro no tanto de eventos diarios sino de reflexiones sobre cómo su vida había cambiado de maneras que nunca había anticipado. «Hoy me di cuenta», escribió, «que la venganza que planeé contra Marisol hace meses me llevó accidentalmente hacia la vida más rica que he tenido en años. No porque la venganza fuera buena, sino porque las consecuencias inesperadas de nuestro conflicto crearon oportunidades para el crecimiento que ninguna de nosotras había previsto». Cerró el diario y miró por la ventana hacia el jardín donde había plantado tantas semillas con Diego. En primavera, esos tulipanes florecerían en colores que iluminarían todo el patio trasero. Pero por ahora, en noviembre, todo lo que podía ver era tierra oscura que pacientemente guardaba promesas de belleza futura. Era, pensó, una metáfora perfecta para lo que había acontecido en su familia, semillas plantadas en momentos oscuros, que ahora prometían florecer en algo hermoso e inesperado. 2 años después del día que comenzó con leche agria, y terminó con una lección sobre el respeto, la casa de Luz Esperanza Morales había sido testigo de transformaciones que nadie habría podido predecir. Era una mañana de abril, con el aire perfumado por las flores de los árboles frutales que Diego había ayudado a plantar el año anterior, cuando llegó una carta que completaría el círculo de cambios extraordinarios que habían definido este período de sus vidas. La carta venía dirigida a Patricia, pero el remitente hizo que toda la familia se reuniera en la sala. Era de la Universidad Autónoma, ofreciéndole a Patricia una posición como profesora de tiempo completo en el Departamento de Literatura. Era un trabajo que no solo reconocía sus credenciales académicas, sino que también ofrecía beneficios médicos excepcionales, y un horario que le permitiría continuar sus tratamientos de mantenimiento sin comprometer su estabilidad económica. «Es perfecto», exclamó Marisol leyendo la carta por tercera vez. «Salario completo, seguro médico, y solo 15 horas de clase por semana». Patricia sostenía la carta con manos que ya no temblaban de debilidad sino de emoción. Los tratamientos experimentales habían continuado funcionando milagrosamente, y aunque los médicos mantenían una vigilancia cuidadosa, los marcadores tumorales habían permanecido estables durante más de un año. «No puedo creerlo», murmuró. «Después de todos estos años fuera del mundo académico pensé que nunca». «Pensaste muchas cosas que resultaron estar equivocadas», la interrumpió Luz con una sonrisa. «Es hora de que empieces a pensar en términos de posibilidades en lugar de limitaciones». Sofía, ahora de 10 años y con la confianza de alguien que había aprendido temprano que la vida puede cambiar dramáticamente para mejor, levantó la vista de su tarea de matemáticas. ¿Eso significa que definitivamente nos quedamos aquí para siempre? Significa, respondió Patricia acercándose a abrazar a su hija, que finalmente podemos dejar de planificar para mientras tanto, y empezar a planificar para de ahora en adelante. Esa tarde, mientras Patricia llamaba a la universidad para aceptar la posición,
Luz se encontró reflexionando en el jardín trasero que se había convertido en su santuario personal para el pensamiento profundo. El espacio había crecido considerablemente durante los últimos 2 años. Diego había añadido una sección de vegetales. Valentina había insistido en un área dedicada exclusivamente a flores. Y Sofía había creado un pequeño rincón con hierbas medicinales después de desarrollar un interés en los remedios tradicionales que Luz había estado usando durante décadas. Marisol la encontró allí 1 hora después, regando las plantas nuevas con la misma paciencia meticulosa que había caracterizado todos sus cuidados durante estos años transformativos. ¿Está pensando en algo específico, señora Luz?, preguntó, usando el título formal que había mantenido durante todos estos años, pero ahora con un afecto genuino que lo transformaba completamente. Estaba pensando en los planes, respondió Luz, cerrando la manguera y sentándose en el banco que Esteban había expandido para acomodar a más personas, en cómo los seres humanos hacemos planes basados en lo que creemos que sabemos, y luego la vida nos enseña que en realidad no sabíamos nada. Marisol se sentó junto a ella, una rutina que se había establecido naturalmente durante los últimos meses cuando ambas necesitaban tiempo para conversaciones más profundas. ¿Se refiere a sus planes originales para esta etapa de su vida? Me refiero a todos nuestros planes, rió Luz. Tú planeabas. Bueno, no sé exactamente qué planeabas cuando te casaste con Esteban, pero dudo que incluyera convertirte en madre sustituta de 3 niños y cuidadora de una hermana enferma. Definitivamente no, admitió Marisol, pero tampoco planeaba convertirme en alguien que realmente me gusta ser. Era una admisión profunda que reveló cuánto había crecido Marisol durante estos años. La mujer que había servido leche agria por despecho, se había transformado en alguien capaz de reflexionar honestamente sobre su propio desarrollo personal. ¿Y qué fue lo que más la sorprendió de todo este proceso?, preguntó Luz. Marisol consideró la pregunta cuidadosamente. Creo que lo que más me sorprendió fue descubrir que el amor realmente puede crecer. Siempre pensé que uno nacía con una cantidad fija de amor para dar, y que tenía que administrarlo cuidadosamente. Pero estos años me enseñaron que mientras más amor das, más tienes disponible para dar. Es la única cosa en el mundo que funciona así, asintió Luz. Y también me enseñaste algo a mí. ¿Qué le enseñé yo? Me enseñaste que la paciencia sin límites puede ser debilidad, pero la paciencia con límites claros puede ser la forma más poderosa de enseñanza que existe. Se quedaron sentadas en silencio por un momento, observando cómo Diego y Valentina perseguían mariposas entre las flores mientras Sofía leía un libro bajo el árbol de mango que había comenzado a dar frutos el año anterior. ¿Sabe qué, señora Luz?, dijo Marisol eventualmente. Creo que su venganza fue la mejor cosa que me pasó en la vida. Luz se volvió hacia ella con sorpresa. Era la primera vez que habían hablado explícitamente sobre el incidente del café con laxantes. Aunque ambas habían sido conscientes de que era el evento catalizador de todo lo que había seguido. No fue venganza al final, respondió Luz pensativamente. Fue educación. Y la educación real siempre incluye consecuencias reales. ¿Pero se sintió como venganza en el momento? Luz consideró la pregunta honestamente. En el momento se sintió como justicia. Pero mirando hacia atrás, creo que se sintió más como plantar una semilla. No sabía que iba a crecer de ella, pero sabía que algo tenía que cambiar. Esa noche, la familia celebró la nueva posición de Patricia con una cena especial que había requerido la participación de todos. Luz había preparado su mole legendario. Marisol había hecho las empanadas que ahora eran famosas en todo el vecindario. Patricia había contribuido con una ensalada elaborada que combinaba técnicas culinarias que había aprendido durante su recuperación. Y los niños habían decorado la mesa con flores del jardín y dibujos que habían hecho especialmente para la ocasión.
Durante la cena, Roberto hizo un brindis que captó perfectamente el sentimiento de la noche. Por las familias que elegimos, por las lecciones que nos enseñamos unos a otros, y por descubrir que a veces las mejores bendiciones vienen disfrazadas de los desafíos más difíciles. Después de la cena, mientras los adultos limpiaban y los niños jugaban en el patio, Luz recibió una llamada telefónica inesperada. Era doña Esperanza, su comadre de toda la vida, llamando con noticias que añadirían un último giro a esta historia de transformaciones familiares. Comadre, dijo Esperanza con voz emocionada, ¿se acuerda de María Elena, la nieta de doña Carmen que se fue a estudiar a Estados Unidos? Por supuesto, respondió Luz. ¿Qué pasa con ella? Regresa el próximo mes, y viene con su esposo americano y 2 niños pequeños. Van a quedarse con doña Carmen mientras buscan casa, pero ya sabes cómo es esa casa pequeña. Carmen me preguntó si conocía a alguien que pudiera alojar a una familia por unas semanas. Luz miró alrededor de su casa, que ahora albergaba cómodamente a 7 personas y que había demostrado una capacidad aparentemente infinita para expandirse emocionalmente según las necesidades de quienes la habitaban. Dile a Carmen que sí, respondió sin dudarlo. Siempre hay espacio para una familia más. Cuando colgó el teléfono, encontró a toda su familia observándola con expresiones que mezclaban diversión y admiración. ¿En serio?, preguntó Esteban. ¿Otra familia? ¿Por qué no?, respondió Luz. Esta casa ha demostrado que puede adaptarse a cualquier cosa. Además, María Elena habla inglés perfectamente, y podría ayudar a los niños con sus estudios. Marisol se acercó y abrazó a su suegra espontáneamente. ¿Sabe qué? Hace 3 años la idea de compartir esta casa con más gente me habría aterrorizado. Ahora me emociona pensar en las nuevas historias que vamos a crear. Esa noche, después de que todos se habían ido a dormir, Luz se sentó en su habitación con el diario que había mantenido durante estos años transformativos. En la última entrada, escribió: Hoy me di cuenta de que la venganza que planeé hace tanto tiempo no fue realmente venganza. Fue el primer paso de un viaje que me llevó de vuelta a mí misma, pero a una versión mejorada de quien había sido. Marisol aprendió sobre el respeto, pero yo aprendí sobre el perdón. Patricia aprendió sobre aceptar ayuda, pero yo aprendí sobre dar sin esperar nada a cambio. Los niños aprendieron sobre la estabilidad familiar, pero yo aprendí sobre la flexibilidad. La casa que pensé que era demasiado grande para una mujer vieja resultó ser exactamente del tamaño correcto para una familia que crece no por accidente sino por elección deliberada de amar más allá de nuestras propias limitaciones. Ramón siempre decía que el amor no era un sentimiento sino una acción. Ahora entiendo completamente lo que quería decir. El amor es la decisión diaria de hacer espacio para otros, de enseñar con paciencia, de aprender con humildad, y de encontrar maneras de transformar los conflictos en oportunidades para el crecimiento. Mañana comenzaremos los preparativos para recibir a María Elena y su familia. La casa se expandirá una vez más, y nosotros nos expandiremos con ella. Y estoy segura de que esta nueva adición traerá sus propias lecciones, sus propios desafíos, y sus propias bendiciones inesperadas. Después de todo, las mejores historias son aquellas que nunca realmente terminan, sino que evolucionan hacia nuevos capítulos que son aún más hermosos que los anteriores. Cerró el diario y miró por la ventana hacia el jardín que había crecido tanto durante estos años. En la oscuridad, podía distinguir las siluetas de las plantas que había cultivado junto con Diego, las flores que Valentina había elegido, y las hierbas medicinales que Sofía había plantado con tanto cuidado. Era un jardín que había comenzado como su espacio personal de reflexión, y se había convertido en un símbolo de todo lo que una familia puede crear cuando decide crecer junta. Y mañana, como todos los días durante los últimos 2 años, estaría lleno de risas, trabajo compartido, y el tipo de amor que se multiplica en lugar de dividirse cuando se comparte.
La venganza había terminado hace mucho tiempo. En su lugar, había florecido algo mucho más poderoso. Una familia que había aprendido que las mejores lecciones de la vida a menudo vienen disfrazadas de sus momentos más difíciles, y que el verdadero triunfo no está en ganar conflictos, sino en transformarlos en oportunidades para amar más profundamente. A continuación, tienes otras 2 historias destacadas en tu pantalla. Si esta te ha gustado, no querrás dejarlas pasar. Haz clic y échales un vistazo. Y no olvides darle a me gusta, suscribirte y activar la campana de notificaciones, para no perderte ninguna subida nuestra.